Culturas juveniles y tribus urbanas es el tópico que desarrollaremos en esta ocasión. La primera referencia será un artículo de Tania Arce Cortés llamado Subcultura, Contracultura, Tribus urbanas y culturas juveniles, homogeneización o diferenciación. En su redacción toma como base diferentes autores, los cuales iremos citando convenientemente. Parte del concepto de contracultura. Dirá que surge en los años 60 como herencia del movimiento hippie y que el término mismo de counterculture, de acuerdo con Bennett, es un término que ayuda a entender la desilusión de los jóvenes de esa época acerca del control de la cultura parental y de la falta de deseo de no querer formar parte de la máquina de la sociedad. Toma también a José Agustín, quien la define como una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional. Fadanelli, por su parte, define la contracultura como aquello que se caracteriza en ir en contra de cualquier institución y de los pensamientos considerados hegemónicos, dominantes de esa época. En la actualidad, el término contracultura es utilizado para hacer referencia a aquellas acciones o actividades que tratan de salir de los estándares. Bajo esta lógica, diferentes grupos de jóvenes lo utilizan para hacer hincapié en la diferencia y en la propuesta de nuevas visiones y nuevas perspectivas. Para abordar la temática de las tribus urbanas, la autora va a citar a Maffesoli, quien en su libro El tiempo de las tribus habla de la existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido de pertenencia. Va a poner el acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos festivos, en un hedonismo latente, en un, dirá, corporeísmo exacerbado. Plantea Maffesoli que los jóvenes se encuentran en un proceso de individualización donde lo único importante son ellos mismos, pero a su vez existe la necesidad de socializar, creándose un narcisismo de grupo que se entiende como la continua adulación grupal y la cotidianidad. Queda claro que, definidas así, la principal delimitación del concepto de tribu urbana es ver a los grupos solamente como manifestaciones momentáneas con sentimientos de nomadismo y de socialidad. Son, no obstante, líneas teóricas que permiten una profundización en una serie de problemáticas que permiten, por su parte, la distinción de diferentes conceptos, unos más prácticos, más operativos que otros. Entre estos principales aportes conceptuales encontramos a la subcultura, que podemos caracterizar por ser un desafío hacia la cultura hegemónica, la contracultura, a la que nos hemos referido inicialmente, que se deriva en ir en contra y rechazando y marginando toda la cultura dominante, las tribus urbanas, como concepto que permite justificar todas las expresiones efímeras que van y seguirán surgiendo con los años, pareciera ser este el valor, el alcance que se le suele dar en general al concepto. Y por último, las culturas juveniles, que son expresiones colectivas que se reúnen alrededor del ocio y del tiempo libre. Todos ellos conceptos que en conjunto, o más bien valdría decir en forma común, sirven para delimitar y hacer hincapié en la independencia y en la diferencia de sus expresiones con la sociedad adulta, con el mainstream, con lo dominante o alguna otra variación, pero siempre dentro de esta misma línea de lo que se opone a lo hegemónico, a lo consolidado, a lo anterior, a lo ya establecido. Daremos un poco más de formato a esta primera apreciación introductoria, tomando un artículo esta vez de Pam Nealon denominado Culturas Juveniles Globales. Ya desde un primer momento expondrá Nealon
que la juventud se encuentra en un contexto de riesgo a nivel global, que este orden del mundo segmentado jerárquicamente está dominado por las operaciones de comercialización y lucro de las empresas transnacionales, y que en tales condiciones surge la inminente amenaza de la insignificancia personal. Por lo tanto, se forman grupos que responden a la necesidad de seguridad ontológica. Dicho de otra manera, una acción emergente de auxilio que tiene de trasfondo esta necesidad de poder crear y sostener y dar continuidad a una identidad. Esta percepción y la experiencia del riesgo individual y colectivo constituye una de las características definidoras de un punto de vista de la juventud del siglo XXI a escala mundial. Mientras que los jóvenes experimentan y perciben el riesgo en su transición hacia ser ciudadanos adultos, los mayores, por su parte, tienden en muchas ocasiones a percibir a los jóvenes en sí como una mayor fuente de riesgo para su propia seguridad y estabilidad. Las subculturas ofrecen a los jóvenes, y en especial a los de sexo masculino, un lugar para construir una identidad que difiera de los marcos de identidad definidos por los adultos que les ofrecen en la escuela, en el trabajo, que les ofrece el sexo y la posición o la clase. De hecho, en el caso de algunos países, se podrían añadir también a esta relación el origen étnico, la cultura tradicional y la religión. Tiene lugar justamente a raíz de todos estos aspectos masivos y globalizados un mito, el mito del adolescente global. La propagación de las modas, la música, la jerga, las formas de baile, las actividades de ocio de la cultura juvenil son las que han inducido a muchos a anunciar el nacimiento de este referido adolescente global. Estos adolescentes están conectados a través de la globalización de los medios de comunicación y contemporáneamente más que nunca, y constituyen de hecho a nivel global un mercado que es potencialmente de 2 veces el tamaño de China. Persiste aquí también una hegemonía. Hay tendencias globalmente dominantes en la cultura juvenil popular en una relación dialéctica con idiomas, valores, marcos de identidad y significados culturales locales. Todo ello da lugar, consecuente e inevitablemente, a un hibridismo de las culturas juveniles. En él, lo aprendido de manera local en cuanto a los usos, a las costumbres, a un lenguaje común, etc., se conjuga, empieza a fusionarse con todo un aparato masivo de contenidos culturales que en principio son ajenos, son extranjeros. Es en este contexto en que los jóvenes tienen que construir sus propias biografías individuales y colectivas, sin la garantía del pasado y en un ambiente de riesgo intensificado. Esto es así para los jóvenes de todo el mundo. Muchas de las transformaciones del orden global que afectan a la gente a escala local afectan en mayor y más profunda medida a los jóvenes, puesto que serán estos mismos jóvenes los herederos de los resultados de toda esta hibridación cultural y de toda esta crisis identitaria.